La plataforma, la plataforma por la democracia económica se crea justamente para plantear la democracia dentro de la empresa. Este es un tema tremendo porque a mitad del siglo pasado se hablaba de participación y actualmente se habla de precariedad. Nosotros lo que reivindicamos es la democracia dentro de la empresa. Y dentro de este concepto hemos hecho publicaciones y hemos hecho varios coloquios en línea. Este es el segundo que hacemos. Que el título que hacemos es Hacia un nuevo modelo empresarial. ¿Por qué hacia un nuevo modelo empresarial? Porque pensamos que el modelo actual está caduco, no sirve. Es necesario transformarlo. José Luis San Pedro ya trabajó mucho este tema de la caducidad del sistema económico. Ulrich Beck también lo trabajó. Ulrich Beck decía que no estábamos en una hora de cambio, sino en un cambio de era. Está caduco. Otra razón es porque genera importantes desigualdades sociales y una profunda concentración de riqueza y de pobreza. Fijaros, hace un ratito, cuando pensaba en esta presentación, leía que Krugman, ya en el año 2003, decía que en 1970 el máximo responsable de una empresa cobraba 40 veces más que el salario medio de un trabajador. 1970. Pero en el año 2000 cobraba 1000 veces más. Decía, daba otro dato importante. En los últimos 20 años, la renta en Estados Unidos creció un 30%, pero la renta de las familias un 10%. Actualmente esta distancia de 1 a 1000 ha subido. Algunas empresas del IBEX están en 1 a 1200. Hay otra razón por la cual el modelo está caduco, que es que primero ya se habla del trabajador pobre, es decir, hemos llegado a una situación donde una persona pobre, aunque esté trabajando, seguirá siendo pobre. Y según un estudio que hizo Oxfam, un trabajador pobre puede tardar 4 generaciones en salir de la pobreza. Estamos en la precariedad. Y Peter Drucker, que fue maestro de la dirección de empresas, en el año 2003, en un libro que tenía La empresa en la sociedad que viene, hablaba de cómo está creciendo el trabajo temporal. Y decía que la empresa del trabajo temporal están creciendo de forma que él calculaba que en el año 2005 iban a contratar en Estados Unidos 10 millones de trabajadores precarios, temporales. Y decía, leo literalmente, está claro que algo pasa en la gestión y en las relaciones laborales que no encaja con lo que se sigue escribiendo en los libros de gestión y lo que seguimos enseñando en las escuelas de negocio. Y ciertamente tampoco encaja en la manera en que fueron diseñados los departamentos de recursos humanos y la propia empresa, de la mayoría de las organizaciones de empresas y de organizaciones gubernamentales y los tendía, y organizaciones no lucrativas. Algo que pasa, esto que está ocurriendo, y sobre todo en este momento que estamos en crisis y ha habido una muerte de empresas desde la crisis del 2007 por la crisis económica hasta la crisis generada por la pandemia, es lo que queremos reflexionar. ¿Qué es ese algo y cómo se puede reinventar un nuevo modelo de empresa? ¿Qué mecanismos puede haber para reinventar un nuevo modelo de empresa donde los trabajadores tengan algo que decir, tengan que opinar, donde incluso la empresa sea de los trabajadores y donde los trabajadores puedan tomar decisiones en la organización? Para esta idea, y no me extiendo más, vamos a contar con íbamos a contar con 3 personas. Primero, Alfredo Muñoz, que iba a hablar de los procesos concursales, que es un tema importantísimo y según Alfredo se está complicando muchísimo. Me decía, tanto se está complicando que los documentos que apuntan a su revisión ya suman 225 páginas, me decía él. Pero Alfredo no puede estar porque esta mañana murió su padre y me ha pedido que le disculpemos. Sin embargo, el tema del proceso concursal nos parece tan importante que hemos pensado en hacer un nuevo debate para reflexionar sobre ello, entre otras cosas porque, según decía Alfredo, el cambio del proceso concursal no va a admitir o no va a ser fácil
que los trabajadores se hagan con una empresa en crisis, según se está revisando, ¿no? Y de hecho, Febecta ya planteó varias revisiones y varias enmiendas que no se están afectando, ¿no? Después, y esto es lo que sí vamos a tratar y ahí nos vamos a concentrar, ¿cómo es el proceso de reconversión de empresa? ¿Qué pasa con esta reconversión? Y aquí va a hablar Paloma Tarazona de Febecta, y aquí hay muchos problemas. Yo solo quiero apuntar a 2 anécdotas que me ocurrieron a mí trabajando en el grupo cooperativo de Mondragón, donde he trabajado muchos años de mi vida. Una era, allí se extendió un lema que era no a la protesta, sí a la propuesta. Esto fue muy difícil, reconvertir la protesta en propuesta, porque la inercia cultural, la inercia laboral, la inercia de la vida en la empresa es la protesta. Es más, lo que pretende la empresa es no hacer propuestas, porque el trabajador, usted no ha venido aquí para pensar, sino para trabajar. Y otra anécdota también tremenda, que me recuerdo concretamente una empresa que quería unirse a Eroski, los trabajadores querían unirse, pero los sindicatos no quisieron, porque si se unen, ¿a quién iban a reivindicar? ¿Dónde iban a reivindicar? Bueno, de esto reflexionaremos con Paloma Tarazona. Y Juan Pedro Velázquez Gaztelu, de Alternativas Económicas, que por cierto es una cooperativa, es el que va a dirigir el debate y el diálogo a través de un debate primero entre él y Paloma, y después los tendemos a todas las personas que quieran participar. Lo que pido, para no intervenir demasiado en el discurso, es que las preguntas se hagan a través del chat, que Juan Pedro irá persiguiendo a través del chat. Entonces, si os parece, Juan Pedro, Paloma, tenéis la palabra y iniciar esta reflexión sobre hacia qué nuevo modelo de empresa podemos caminar. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Muchas gracias también a la plataforma por la democracia económica, por darnos, Alternativas Económicas, la oportunidad de participar hoy como moderadores de esta charla. Como bien has dicho, Marcos, Alternativas Económicas es una cooperativa, que edita la revista del mismo nombre. Nosotros hace 8 años no tuvimos que reflotar una empresa, puesto que Alternativas Económicas nació prácticamente de la nada. Pero sí los integrantes de la cooperativa reflotamos de alguna manera nuestras propias carreras periodísticas al fundar Alternativas Económicas. Todos estábamos cansados de trabajar muchos años para grandes empresas periodísticas que, como bien sabéis, carecen de democracia interna en la mayoría de los casos, y quisimos dar el paso y arriesgarnos a fundar un medio gestionado por los propios periodistas y poder trabajar así en libertad. Gracias de nuevo por esta oportunidad de estar hoy con vosotros y de poder charlar con Paloma Tarazona, que es la directora de Fabecta, que es la Federación de Empresas Cooperativas de Trabajo de la Comunidad Valenciana, y nos habla hoy desde Valencia. Yo quería, Paloma, empezar por preguntarte si, como consecuencia de la crisis que hemos vivido a causa de la COVID-19, hay en marcha muchos procesos de reflotamiento de empresas a cargo de los trabajadores. Si hay ahora más que había, por ejemplo, hace 2 años. A ver, sí y no. Vais a acabar un poco hartos de mí porque tengo la costumbre de contestar las preguntas siempre en un sentido y en otro. Está habiendo más interés, ¿vale? Nosotros tenemos un servicio donde, bueno, pues, las personas interesadas en un proceso de transformación pueden dirigirse. Entonces sí que estamos teniendo claramente más consultas. Es verdad que al final de esas consultas cuaja lo que cuaja, y el proceso de transformación, los procesos de transformación no están explosionando, ¿vale? O sea, sí que a lo mejor hay alguno más. También es cierto que muchas de las cosas que nos llegan o las cosas que nos están llegando ahora mismo no son inmediatas, ¿vale? No es algo que venga con una urgencia absoluta, mayoritariamente algunos sí.
Entonces, bueno, pues lo estamos también tomando con calma porque son procesos complejos y, bueno, pues algunos llegarán a buen puerto, otros no. Es decir, sí que llevamos algunos entre manos, ¿vale? Sí que hay más interés, pero, bueno, ya veremos, o sea, tampoco es una explosión, ¿eh? También es cierto que respecto, bueno, yo las dos crisis así fuertes que he vivido ha sido la del 2007, 2009, bueno, 2011, 12 y luego esta de ahora. Yo lo que he visto ha sido una diferencia importante en cómo se ha abordado la crisis, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en esta crisis la respuesta inmediata por parte, al final, del poder público para apuntalar las empresas ha tenido unos efectos que no vimos en la crisis anterior, ¿vale? Entonces sí que es verdad que bueno, que empresas, digamos, que no estuvieran ya experimentando dificultades importantes, sobre todo si estamos hablando de los aspectos financieros más que económicos, es decir, empresas que eran viables, ¿vale? Y que no estaban experimentando graves problemas financieros antes de la explosión de la crisis, salvo en determinados sectores muy concretos, o sea, no se han visto especialmente afectadas. Es lo que veo yo, ¿vale? Entonces no está habiendo una mortalidad de empresas masivas, no estamos viendo, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros sí que vimos una mortalidad de empresas masivas en el año 2008 y 2009, masiva, ¿eh? Y eso no lo estamos viendo ahora. Entonces, claro, al final muchos de estos procesos de recuperación o de transformación se dan en esos contextos, ¿no? De que, bueno, los trabajadores ven que su empresa se va a pique, que tal, y entonces buscan alternativas. Estamos teniendo ese tipo de situaciones. De hecho, bueno, pues estamos ahora en un proceso casi concluyendo, transformar una empresa del sector de limpieza que está aguantando no presentarse al concurso, para finalizar la transformación, porque si entra en el concurso es verdad lo que decía Marcos, o sea, ya el proceso de transformación prácticamente está condenado, ¿no? Entonces está esperando para concursar para eso, para terminar el proceso de transformación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos teniendo casos, pero vamos, no es una explosión, ¿eh? Yo te quería preguntar, Paloma, ¿cuál es el origen de todos estos procesos? O sea, ¿qué lleva a los trabajadores de una empresa a tener que hacerse cargo de la gestión o de la propiedad de la empresa? A ver, nosotros experimentamos sobre todo tres tipos de situaciones diferentes, ¿vale? Tenemos un poco el caso de personas que, bueno, están, digamos, les atrae la idea de la participación en la empresa, tienen ya, o sea, o bien han ido evolucionando dentro de empresas de corte mercantil hacia modelos de gestión mucho más participativos, o bien ya constituyeron un modelo de empresa muy participativo, pero lo hicieron bajo una estructura mercantil, ¿vale? Por desconocimiento o por no tener el apoyo adecuado, o por los motivos que fueran. Entonces, eventualmente tenemos casos de gente de este perfil, ¿vale? Que, bueno, conoce... Nosotros, bueno, nos dedicamos al cooperativismo, el cooperativismo por los motivos que sean, fundamentalmente porque es gente que ya de entrada les interesa y va buscando información y demás, entonces se acerca a nosotros y digamos, aborda un proceso cuando entiende cuáles son las posibilidades, ¿no? digamos, de completar el proceso, aborda un proceso que sobre todo implica una transformación jurídica, ¿vale? Porque el cambio de mentalidad ya está ahí, los procesos participativos suelen estar. Es verdad que el cambio, digamos, ahí la transformación jurídica implica a veces también ajustes en esa participación, porque claro, las estructuras jurídicas a veces te permiten unas cosas y otras no, ¿no? Entonces la cooperativa te permite, digamos, una participación mucho más fluida que estructuras de tipo mercantil. Pero bueno, fundamentalmente al final ya tenemos ahí un grupo de gente que ya venía, digamos, trabajando de una determinada manera, ¿vale? Luego tenemos los casos clásicos de transformación de empresas que pueden venir de dificultades de tipo empresarial, ¿vale? Que pueden ser de tipo financiero o pueden ser de tipo económico, es decir, de viabilidad empresarial, ¿vale? Con o sin huida del empresario, que digo yo, porque muchas veces en ese tipo de situaciones lo que te encuentras, a ver, lo que da la voz de alarma, y de esas hemos tenido algunas, es que de la noche a la mañana, pues el empresario, la empresaria, la persona o la entidad que gestionaba esto desaparece, ¿vale?
Y entonces, bueno, los trabajadores se encuentran, van un día y verdaderamente se encuentran con la puerta cerrada, ¿vale? O sea, estas cosas pasan y nosotros las hemos vivido, ¿no? Entonces, si es un problema de tipo financiero, bueno, pues se aborda de una determinada manera. Normalmente en ese tipo de circunstancias, pues la dificultad fundamental, las cosas son más fáciles que si es un problema de tipo económico, ¿vale? Porque la dificultad fundamental es encontrar quien ponga el dinero para aguantar lo suficiente para que esto tire para adelante, ¿vale? De hecho, ahí el problema muchas veces es que antes de que los trabajadores puedan organizarse para tomar la decisión de hacerse cargo de la empresa, como se suele habitualmente, son empresas viables, pues aparece un comprador, ¿vale? Muy rápido, poniendo mucho dinero encima de la mesa y entonces se nos va la oportunidad, ¿vale? Ese quizá en problemas financieros suele ser uno de, digamos, de los riesgos fundamentales de ese tipo de transformaciones, que has empezado a trabajar y claro, el proceso de transformación no es tan rápido como una compra que venga alguien y te ponga el dinero encima de la mesa y entonces yo me hago cargo, ¿no? Y luego están los problemas de tipo económico, que bueno, son problemas de viabilidad. En ese tipo de circunstancias es muy difícil salvar la empresa entera, ¿vale? Pero sí que es fácil encontrar a partes de la empresa que sí que son viables, ¿vale? Y reflotar partes, a veces más parte y otras veces menos parte, pero sí que suele ser fácil reflotar una parte a través de una recuperación o una adquisición por parte de los trabajadores de esas partes. Y luego, en tercer lugar, la tercera situación bastante habitual y que cada vez viene siendo cada vez más habitual y además esperamos que con el tiempo en las próximas décadas vaya aumentando su importancia. Es lo que llamamos la falta de relevo generacional, ¿vale? Todos sabemos que tenemos una población laboral en general, bueno, una fuerza laboral envejecida en este país, ¿vale? La población está envejecida, la fuerza laboral también. Esto afecta también al empresariado, ¿vale? Muchas veces. Yo tenía cifras por ahí del año 2017 que decían que bueno, el 25% de las personas que estaban cotizando en autónomos tenía más de 55 años y de eso hace ya 4 años. Quiero decir, esa gente ya ha cumplido los 60. Y esto va a ir a más, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con situaciones en las que hay negocios viables que, bueno, pues no son explosivos, pero desde luego tienen una viabilidad, han estado ahí durante años, tienen un entorno, pero bueno, donde las personas que ostentan la propiedad quieren, digamos, desvincularse por edad y tal, muchas veces. Y bueno, pues ahí se plantea la posibilidad de que los trabajadores continúen con la actividad empresarial asumiendo ellos la responsabilidad, ¿vale? Aquí también el riesgo principal también es el que os he comentado con los problemas financieros, ¿vale? Que la persona que ostenta la propiedad o la familia que ostenta la propiedad en un momento dado, esto se da mucho además en empresas de tipo familiar, ¿vale? O sea, se da bastante frecuentemente en empresas de tipo familiar donde las generaciones, digamos, posteriores no tienen interés en continuar con la explotación de la empresa. Entonces, bueno, pues aquí también el riesgo que tenemos es ese, ¿no? Que eventualmente la familia o la parte empresarial que representa la propiedad en un momento dado, pues decida vender la empresa, ¿no? O sea, pues digamos, y mantener esa estructura de tipo mercantil y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las situaciones más habituales, ¿no? que venimos viendo. Muy bien. Como nos cuentas, la mayor parte de los procesos de reflotamiento de empresas a cargo de los trabajadores proceden de situaciones de necesidad, pero al final acaban teniendo beneficios para los propios trabajadores, para la propia empresa y para la sociedad en general. ¿Cuáles crees tú que son estos beneficios que se producen al culminar los procesos de reflotamiento? A ver, ¿Por qué es bueno para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad que los trabajadores participen en la gestión de la empresa o se hagan con su propiedad? yo creo que en el contexto de recuperación de empresas, sobre todo en situaciones donde hay problemática de tipo financiero y económico,
quien gana por todos lados es la sociedad, ¿vale? La sociedad y la economía de esa sociedad, porque al final estás manteniendo una actividad económica que continúa generando riqueza, que desaparecería si los trabajadores no se echaran para adelante muchas veces. Estás evitando que un montón de gente se vaya al desempleo, con lo que significa eso a nivel de prestaciones, de gasto social y tal. Estás facilitando que esa gente además continúe cotizando y continúe pagando impuestos y contribuyendo de forma activa a, digamos, el sostenimiento económico de la cosa pública. Y al final también estás generando, o estás manteniendo un entorno de actividad que de otra manera desaparecería, ¿no? A nivel de oportunidades futuras de empleo, de crecimiento y de todo. Yo creo que el argumento a favor de eso es irrefutable, ¿vale? A nivel ya individual del trabajador o de las trabajadoras que abordan ese tipo de procesos, también hay ventajas, ¿vale? Es cierto que son procesos que exigen un esfuerzo importante, que también participar como socio trabajador en una cooperativa pues implica no solo que tengas que hacer tu trabajo y lo sigas teniendo que hacer igual de bien, igual que profesionalmente que lo hacías antes, sino que además te tienes que involucrar en la gestión, tienes que aprender nuevas habilidades, y todo eso es tiempo y esfuerzo, quiero decir, y eso es innegable, ¿vale? Pero también ese tiempo y esfuerzo, quiero decir, ahí está parte de las ventajas también, o sea, es una oportunidad de aprendizaje para los trabajadores, es una oportunidad de crecimiento personal, es una oportunidad de ampliar tu empleabilidad también, no solo de mantener tu empleo, sino de mejorar tu empleabilidad futuro, porque vas a aprender nuevas habilidades, vas a, digamos, participar a otro nivel en las estructuras de las que formas parte, y eso luego lo puedes reflejar en tu currículum si eventualmente quieres llevar tu carrera profesional por otros lados. También, obviamente, a ver, digamos, la ventaja más digamos, de la que habla más la gente es el mantenimiento del empleo, ¿no? Y esto es importante, pero desde mi punto de vista no es el más importante, ¿vale? Porque esa es, digamos, la ventaja a muy corto plazo. Pero el hecho de pasar de una situación de trabajador puro y duro digamos, a socio trabajador de una empresa, implica a largo plazo digamos, la oportunidad de muchas cosas. No hemos hablado de la oportunidad de crecimiento personal, pero también está la oportunidad de que efectivamente de que la empresa, y nosotros eso lo hemos visto, que crezca, que genere beneficios y que tú participes de esos beneficios y de esa riqueza que se está generando de una forma mucho más justa y mucho más equitativa que una empresa de capital. Eso es así. Marcos antes lo estaba comentando, ¿no? Y eso es así. O sea, esa posibilidad se te abre en el momento que aceptas ese tipo de responsabilidades. Y por último, también me gustaría, también un aspecto que vemos nosotros a medio y largo plazo, y eso ha salido un poco en la intervención que has hecho tú al principio, ¿no? La diferencia entre trabajar en alternativas, que es una publicación de tipo cooperativo, a la experiencia que llevabais antes, ¿no? En otros medios, es que hay mucha gente, muchos profesionales y muchas personas que, bueno, pues que después de una experiencia de trabajo por cuenta ajena no la encuentran especialmente satisfactoria, y que al final para ellos es una satisfacción importante y un reto personal importante tener un mayor control sobre tu puesto de trabajo. Yo recuerdo, y ya termino con esta anécdota, esta pregunta, que hace varios años leí en algún sitio que el principal, digamos, origen de estrés en el puesto de trabajo, decían, no, la responsabilidad, no, en realidad es no tener ningún control sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, obviamente, al pasar de una situación donde efectivamente legalmente no tienes ningún control sobre lo que estás haciendo a otra que legalmente sí lo tienes, bueno, pues parte de ese estrés desaparece. Yo recuerdo que cuando yo accedía o cuando llevaba poco tiempo en la gerencia de FEVECTA fui madre y me decían, ¿y cómo te lo vas a organizar con ese nivel de responsabilidad y tal? Y el tema de la conciliación. Y yo decía, mira, es mucho mejor ser madre siendo directora que ser madre siendo administrativa, porque al final yo soy la que pongo las reuniones y lo que decido es que ninguna va a terminar más tarde de las 5 de la tarde. Pero la administrativa o la técnico, si yo digo que terminamos a las 8, pues se tiene que quedar hasta las 8. Entonces, ese es un elemento clave. O sea, cuando tú tienes control sobre tu trabajo, vives más tranquilo, ¿no? O sea, o más tranquila en mi caso.
Y eso se da en una cooperativa, en una empresa participativa, y en otros tipos de estructuras pues no, ¿no? Y esa oportunidad se abre también para los trabajadores. Has comentado que el proceso de aumentar la participación de los trabajadores en la gestión o de hacerse cargo de la propiedad de la empresa no son nada fáciles. ¿Nos puedes contar cuáles son las principales dificultades que se encuentran los trabajadores en este proceso? Sí. A ver, vamos a ver. Hay varios problemas, ¿vale? El principal problema es cuando los trabajadores se encuentran en este tipo de situación, ¿no? En las que se plantean, por el motivo que sea, tanto si es jubilación del empresario como si es una situación inestable dentro de la empresa, abordar la posibilidad de hacerse ellos con el control de la empresa, ¿no? De abordar esa recuperación o esa transformación de empresa. Muchas veces no tienen absolutamente ninguna información, ¿no? Hasta el punto de que no saben ni que esto sea posible, ¿vale? O sea, es que no hay nadie que les diga esto es posible, ¿no? Porque al final los servicios que tenemos de asesoramiento o la gente a la que se pueden dirigir no les va a informar de esa posibilidad. Normalmente, o sea, la gente que llega a nosotros es porque había alguien dentro de ese grupo, dentro de ese colectivo, que o estaba ya dentro del mundo cooperativo y lo conocía, o estaba ya dentro del mundo cooperativo y lo conocía. O sea, es que es prácticamente la única fuente, ¿no? O sea, no nos llegan grupos por parte de los sindicatos, no nos lleva gente, mucho menos por parte de las patronales, ¿vale? No nos llega gente por parte de las asesorías o de los servicios de consultoría profesional. O sea, nos llega gente básicamente del mundo cooperativo, que bueno, es que tengo un conocido, un amigo, un tal, que está en esta situación y me lo ha contado en el bar y yo le he dicho que por qué no va a hablar con vosotros, ¿vale? Entonces, quiero decir, eso obviamente tiene el recorrido que tiene. Entonces, la primera dificultad que tienen es que no saben ni que existe la posibilidad. La segunda, una vez superas ya que, vale, esto se puede hacer, ¿vale? Es que, bueno, pues, ¿y quién me puede ayudar, no? Dependiendo... A ver, en general, en España y desde luego en la Comunidad Valenciana hay muy pocas, digamos, no hay suficiente capacidad en el territorio, ¿vale? Sobre el terreno, para acompañar un proceso de transformación de forma profesional de principio a fin, ¿vale? Porque un proceso de transformación requiere muchas habilidades diferentes, ¿vale? Requiere habilidades de valoración de empresa, de negociación con entidades financieras, de tipo legal, o sea, de asesoramiento legal, de asesoramiento laboral también, de tipo laboral a los trabajadores, y luego requiere una serie de habilidades también de acompañamiento de ese grupo para que evolucionen, digamos, hacia que pasen de ser trabajadores a socios trabajadores, ¿no? Y todo eso de mentorizaje, si queremos, ¿no? Entonces, exige un equipo multidisciplinar que también esté acostumbrado a trabajar junto, ¿vale? Y que tenga una cierta coordinación, y eso no existe. O sea, a ver, existe, sí, nosotros en Fevecta tenemos un equipo de esas características, pero llegamos hasta donde llegamos. Entonces, bueno, pues Ignacio me preguntaba, ¿y si hubiese una situación en la que en la Comunidad Valenciana, que somos más de 5 millones de habitantes, ¿vale?, se planteasen 1000 transformaciones, ahora mismo se podría llegar, y digo, vamos, es que ni 100, o sea, ni que se presentasen 100. Entonces, esa es otra dificultad de la gente que quiere transformarse, que es que no hay una capacidad, ¿vale?, para abordar ese tipo de procesos. O la que hay es muy, muy limitada, muy limitada. Y luego ya hay otro tipo de dificultades que ya están mucho más vinculadas a la situación en la que se produce esa transformación. En concreto, las situaciones de transformación, cuando su origen es una dificultad de tipo financiero o económico, bueno, pues lo que os estaba contando. O sea, si entran ya en un proceso concursal, transformarlo es prácticamente imposible, ¿vale? Por las dinámicas de los procesos concursales. Hay muchos motivos, pero así solo uno. Por mencionar uno, es que los procesos concursales se extienden enormemente en el tiempo
Y normalmente cuando vas a abordar una transformación en esas circunstancias tienes que ser súper rápido y además, digamos, compactar todo el trabajo que tienes que hacer en el menor tiempo posible, aguantar la empresa, digamos, origen todo ese tiempo y hacer la transformación legal en 24 horas. En 24 horas, porque claro, si tú dejas un espacio de tiempo es que ya ni un mes, de 2 semanas en las que dejas colgados a tus clientes, esos clientes se han buscado otro proveedor en el momento en que tú vuelves a aparecer en el mercado, tu mercado ha desaparecido. Por lo tanto, el mayor valor que puede tener, bueno, a ver, no es el mayor valor, pero uno de los mayores valores que puede tener la transformación de una empresa, que es que nace ya con un mercado consolidado, ¿vale? Lo has perdido. De entrada lo has perdido, en 15 días lo has perdido. Entonces, tú entras en un proceso concursal que puede durar, incluso el preconcurso, meses. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, pues sí, dificultades hay unas cuantas, ¿vale? También hay pocos recursos públicos dedicados a esta labor de acompañamiento a los colectivos de trabajadores que quieran hacerse cargo de las empresas, ¿no? Hay en España pocos instrumentos públicos de este tipo. A ver, en España hay un marco de apoyo a la economía social, ¿vale? Que está en parte bastante vinculado con la creación de empleo. Entonces, bueno, pero es un marco de tipo generalista, ¿vale? Específicamente para el tema de recuperación de empresa, hay proyectos puntuales, pero no hay un marco estable, ¿vale? Estable que favorezca este tipo de procesos. Entonces ahí lo que nos vemos un poco obligados es pues, a ir tirando de un marco más general, a ir adaptándolo con las dificultades que eso implica, ¿no? Que a veces ese marco se adapta y otras veces no se adapta. Por ejemplo, todo el marco que hay, por ejemplo, de apoyo a la creación de empresas de economía social, ¿vale? Que puede, y de hecho nosotros hacemos el esfuerzo de aplicarlo a lo que es la transformación de empresa, exigen necesariamente que estos trabajadores que digamos que van a pasar de la empresa mercantil a la empresa de economía social, ¿vale? En este caso pues, de cooperativa, que pasen por un periodo de desempleo, ¿vale? Si quieres beneficiarte de ese tipo de marco. Claro, el problema de eso, lo que estábamos comentando antes, o sea, a ver, si tienes que despedir a una persona que pase por el desempleo, que a veces esté un periodo determinado en el desempleo para luego poder acceder a una serie de ayudas y tal para digamos, iniciar su actividad empresarial en la empresa recuperada, pues dices, a ver, a veces no es posible, muchas veces no es posible, ¿vale? De hecho, en lo que son nosotros llamamos transformaciones, tanto a lo que es un proceso de transformación legal, es decir, una modificación, un procedimiento legal de transformación donde tú coges una SL y la transformas en una cooperativa, como a un proceso en el que, digamos, manteniendo la misma empresa de alguna manera, tú dejas morir la empresa, digamos, mercantil y creas una cooperativa ex novo, ¿vale? Que por el motivo que sea necesitas crear una cooperativa ex novo. Pues en el único, o sea, en el primer marco, en el marco en el que hay una transformación pura y dura, ¿vale? O sea, apoyo ninguno, quiero decir, o sea, ninguno. Muy bien. Existen distintas modalidades de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa o de propiedad de la empresa, ¿no? Por parte de los trabajadores. ¿Cuáles son estas modalidades y, en tu opinión, cuál es la que mejor funciona? A ver, bueno, nosotros antes del debate hablamos efectivamente de lo que es la participación de los trabajadores en la empresa y que evidentemente, quiero decir, aquí hay, podemos verlo como un continuo, ¿no? Entonces, hablábamos de que obviamente, bueno, pues uno puede empezar desde el concepto de, bueno, pues voy a dar entrada en el capital de mi empresa a mis trabajadores, ese tipo de, digamos, de esquemas. Se ven, pero normalmente se ven pues, para los cuadros directivos, en determinadas empresas donde está muy valorado o donde se tiene muy claro que el principal valor de esa empresa
está en el capital humano, ¿vale? Pues eso, gente con una altísima cualificación, con una experiencia amplia, en sectores de crecimiento muy intenso, vemos ese tipo de situaciones, pero no lo vemos en sectores mucho más asentados y mucho menos donde pues, los trabajadores y las trabajadoras no tienen esos perfiles, ¿no? De ahí podemos pasar a lo que es la sociedad laboral, ¿vale? Donde continuamos en un modelo donde los trabajadores obviamente se integran en el capital de la empresa, pero lo hacen con unas condiciones particulares, lo que implica primero que van a tener siempre el control de la gestión, porque se les garantiza más de la mitad de los votos, ¿vale? En la Junta General de Accionistas, y luego, bueno, hay una serie de cautelas y demás para garantizar su participación, ¿vale? En la empresa. Pero ese tipo de modelo que ya entramos en el campo de la economía social, ese tipo de modelo que sí que es un paso adelante en lo que es la democratización de la empresa, ahí seguimos, digamos, en el modelo imperante, ¿vale? O sea, es un modelo donde el trabajador o la trabajadora siguen siendo trabajadores o trabajadoras que tienen una participación en la empresa, pero no cambia quiénes son en la empresa. Continúan siendo trabajadores y trabajadoras desde el punto de vista, digamos, capitalista, ¿vale? O sea, seguimos en una empresa de capital, seguimos en una empresa donde rigen las normas del capital, que quien tiene más participación en el capital tiene más votos, aunque esto esté, bueno, pues reequilibrado con determinadas normas y demás, pero aún así seguimos en ese modelo y seguimos en el modelo de tu posición es la de trabajador, excepto el día que vas a la Junta General y votas, si es que quieres ir a la Junta General y votar, y si no, hasta ahí hemos llegado, ¿vale? Un paso más adelante es el cooperativismo, ¿no? En el cooperativismo ya rompemos completamente con este concepto, ¿vale? Ya las personas dejan, cuando pasan a un proceso de cooperativización de su empresa, dejan atrás el concepto de yo soy trabajador o yo soy empresario. No soy ninguna de las dos cosas. O sea, el cooperativismo es un movimiento que lo que propone es un cambio de paradigma en la economía, y ese cambio de paradigma supone vamos a dejar de pensar que estamos en este lado o en este otro, ¿vale? Estamos donde tenemos que estar, que es en todos sitios a la vez, ¿vale? O sea, entonces somos socios trabajadores y eso significa un tertium genum, no somos ni trabajadores ni empresarios, somos otra cosa. Y esto implica también a nivel de democratización que la gente participa en las estructuras que les da empleo y que les permite desarrollarse profesionalmente y generar riqueza en su sociedad por el hecho de ser personas y no por el hecho de tener una determinada, digamos, un determinado porcentaje en el capital de sus empresas. Y ahí es donde ya abandonamos completamente el modelo cooperativista, ¿no? Entonces, es un modelo que, bueno, aquí alguna consejera en su momento decía siempre, a mí me hacía mucha gracia en el consejo porque siempre decía, es que somos muy humanistas. Bueno, el humanismo es otra cosa, pero bueno, sí. Hemos abandonado un poco ese modelo cooperativista, digamos capitalista. Y por eso también muchas veces la cooperativa, en general y especialmente la de trabajo asociado, tiene muchas fricciones, ¿no? con la legislación de seguridad social, con la legislación fiscal, con tal, porque al final todo está pensado en nuestras sociedades de esa óptica a nivel económico, ¿no? De que tienes trabajadores, tienes empresarios y una vez se acepta eso como verdad inmutable, todo lo demás gira en torno a esos dos conceptos, ¿no? Entonces de repente llega la cooperativa y dice, no, yo no juego a esto, ¿vale? Esto no es mi juego, pero aunque no es mi juego, yo estoy en un tablero donde todos los demás jugadores juegan con esas reglas y entonces tengo que conocerlas y aunque no sean las mías, aceptar las suficientes para poder operar en él, ¿no? Entonces, en ese nivel, digamos, es ahora mismo es el modelo de empresa que va más allá, ¿no? con el concepto de verdaderamente hacer la economía democrática, ¿no? Y poner a la persona en el centro de las cosas. Paloma, ¿hay sectores de la economía que se prestan más a la participación de los trabajadores en la gestión o en la asunción de la propiedad por parte de los trabajadores? ¿O este tipo de procesos se está dando prácticamente en todos los sectores?
A ver, se da prácticamente en todos los sectores, ¿vale? Sí que es verdad que hay un sector, aquí nosotros, la experiencia es de Comunidad Valenciana, porque a mí me consta que en otros territorios no es el caso, ¿eh? Donde cada vez es más difícil, ¿vale? Y es el sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector industrial cada vez requiere dotaciones de capital más amplias. Entonces, claro, en el momento en que tú necesitas, y luego la cooperativa tiene, digamos, una de sus características es que evitar totalmente lo que es el concepto de, no me sale la palabra ahora, bueno, que te entre un capital en la empresa y que puedas, digamos, dispararlo, ¿no? Y que haya una persona que pueda beneficiarse de forma completamente desmedida de eso, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que tú, la cooperativa, por su propia, digamos, naturaleza, te está limitando la distribución de resultados, no te la prohíbe, pero te la limita para que no... Especulaciones es el concepto, ¿vale? En una cooperativa, tal y como está... digamos, ideada o tal y como está, no solo por sus principios, sino también por la estructura legal que tiene, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, la especulación con una cooperativa es extremadamente difícil, por no decir imposible, ¿vale? La única forma que te tienes de hacerlo es transformando la empresa en una empresa de capital. Entonces, en el momento en que tú concibes una estructura de esas características, tener, digamos, unas inyecciones de capital tan potente como necesitas hoy en día para crear empresas competitivas, porque estamos en un mercado globalizado donde efectivamente cualquier tipo de actividad empresarial o de manufactura está directamente desde el momento en que nace compitiendo en un mercado global, y para eso el tema de capital es fundamental. Entonces, conseguir ese capital es complejo porque la cooperativa está orientada para que el grueso, la base dura del capital de la cooperativa la aporten los socios. Y ahí los socios estamos hablando de gente trabajadora que tiene el acceso a sus ahorros y a poco más. Entonces, bueno, por eso en el sector industrial cada vez es más difícil. En que, por ejemplo, en zonas donde sí que vemos transformaciones industriales de relativa, digamos, envergadura, es en el norte, ¿no? O sea, en Navarra y en País Vasco, fundamentalmente porque el Grupo Mondragón tiene fondos dedicados a eso. Y entonces cuando hay que poner lo que hay que poner encima de la mesa, pues muchas veces el Grupo Mondragón está ahí poniéndolo, ¿no? Pero salvo en ese contexto que es muy particular y que tiene digamos, esa situación, el resto de España, yo creo, desde luego en Comunidad Valenciana cada vez es más difícil la recuperación. Te quería preguntar precisamente eso, o sea, ¿hay comunidades autónomas que están mejor preparadas o que tienen más medios para emprender este tipo de procesos o para asesorar a los trabajadores que quieran emprender este tipo de procesos? En general, los territorios donde el cooperativismo tiene mayor implantación están mejor preparadas, ¿vale? Porque al final esos territorios apoyan estructuras más potentes, les dan estabilidad, eso es importante. Obviamente, casi todas las estructuras representativas del cooperativismo dependemos de fondos públicos, si no para la supervivencia, pues, o sea, algunas para la supervivencia y otras no tanto, pero casi. Pero al final, si tú tienes digamos, una realidad cooperativa potente detrás, lo que te da eso es estabilidad. Quiero decir, independientemente de quién haya en el gobierno, tú sabes que tus cuotas no te van a fallar, ¿vale? Porque tienes una comunidad potente, ¿vale? Y esa comunidad sostiene y mantiene en el tiempo esta estructura, lo que nos permite planificar a largo plazo. La estabilidad es fundamental para la planificación a largo plazo. Y procedimientos de estas características solo se pueden planificar a largo plazo, ¿vale? No son proyectos que puedas abordar o digamos, temas que puedas abordar este año y al año que viene, como no hay fondos, te lo dejas correr. No, si haces eso, no haces nada. Entonces, en aquellos territorios donde efectivamente hay digamos, una comunidad cooperativa potente, normalmente suele haber más recursos. No solo también por el apoyo a las organizaciones, sino porque, bueno, si recuerdas al principio de la conversación me preguntabas que cuáles eran las dificultades y yo te decía, bueno, pues que la gente no sabe y los que saben es porque conocen a alguien en el mundo cooperativo. Si ese mundo cooperativo es grande, es mucho más fácil que alguien conozca a alguien en ese mundo y que nos lleguen más. Y luego también, normalmente si ese mundo cooperativo es grande, también es más fácil que se generen
esos grupos, esas estructuras que van a acompañar estos procesos de forma profesional y que tengan una estabilidad en el tiempo, porque sobre todo si vienen del sector privado van a tener negocio. Quiero decir, si tienes un montón de empresas cooperativas, tienes estructuras de asesoramiento especializadas en el ámbito cooperativo, saben que van a poder vivir de eso porque tienen un pool de clientes suficiente, hay masa crítica. Allí donde no hay masa crítica, estás flotando en el aire, o sea, dependes totalmente de proyectos puntuales de la administración pública, de las inquietudes del partido de turno que esté en el gobierno, que a veces pues el viento sopla a tu favor y otras veces no, ¿no? O sea, que hablamos principalmente en el terreno favorable de País Vasco, Navarra y Cataluña, fundamentalmente. Sí, o sea, sobre todo yo diría que País Vasco y Navarra, y luego yo diría que a otro nivel estamos Cataluña, Valencia y hasta cierto punto Murcia, que empieza a tener también una comunidad cooperativa potente, ¿vale? Muy bien. Tengo una última pregunta para Paloma y luego vamos a dar paso a las preguntas. Ya hay varias en el chat, entonces cuando terminemos yo daré paso a las personas que han hecho algún comentario o alguna pregunta a través de chat para que ellos personalmente se la hagan a Paloma, si os parece bien, en lugar de leer yo las preguntas. Última pregunta. Paloma, has hablado al principio del papel de los sindicatos en todos estos procesos. ¿Qué papel desempeñan los sindicatos y cuál sería para ti la mejor manera de que los sindicatos echaran una mano en este tipo de procesos de aumento de participación de los trabajadores en la gestión o de la toma de la propiedad por parte de los trabajadores? A ver, pues obviamente estamos en un contexto en que, bueno, pues los sindicatos no están jugando el papel que jugaron en los años 80, que sí que se vincularon y, digamos, y promovieron activamente este tipo de transformaciones, tanto hacia cooperativas como hacia sociedades laborales. A ver, tienen sus motivos, ¿vale? Yo creo que también el sector cooperativo de trabajo asociado nos tenemos que sentar mucho con los sindicatos y hablar mucho de lo que es una cooperativa, de lo que no lo es, de cuál es nuestro papel, etcétera. Más allá de eso, ¿cuál es el papel de los sindicatos? A ver, nuestra experiencia, mi experiencia personal aquí de Comunidad Valenciana, es que cuando abordamos un proceso de estas características, yo no me he sentido boicoteada nunca, ¿vale? Por un sindicato hemos encontrado situaciones donde había representantes sindicales y tal, y no ha habido especial fricción, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, pues tampoco son proactivos en ayudarnos, ¿no? O sea, cuando hemos buscado un poco su complicidad o su ayuda para, digamos, entrar en empresas y plantear este tipo de procesos, pues nuestras demandas no han sido demasiado atendidas. Es verdad, a ver, yo personalmente me he encontrado siempre personas dentro de los sindicatos que entienden que para esto hay un campo que es el que es, que hay empresas que vas a poder transformar y que otras no se van a poder transformar, ¿vale? Y que las que se pueden transformar y hay beneficios a ello, pues lo ven y están dispuestos a ayudarte. El problema, si quieres, va más en lo que es la estructura, desde mi punto de vista, cuando encuentras a alguien que es favorable, digamos, a lo que les estás planteando. El problema muchas veces viene de cuál es la estructura del sindicato, ¿vale? Los sindicatos pues están muy bien engrasados para hacer su trabajo, tienen muy claro cuál es. El de transformar empresas no lo es. Entonces, al final, cuando entran en una situación, una empresa de crisis, entran y tienen muy claro cuál es, digamos, su decálogo y van a por ello. Y lo hacen muy bien, pero no es hacia adelante, no es hacia derecha e izquierda, ¿vale? Incluso cuando tienes a alguien dentro del sindicato que es favorable, a esas personas les cuesta mucho romper esta dinámica y no dicen, sí, estamos en esas empresas y tal, si voy a ver si con el comité de empresa voy a ver, pero
al final de alguna forma se pierde dentro de la estructura porque no están habilitadas las estructuras para canalizar ese tipo de posibilidades, ¿no? Quizá en los años 80, que yo no vivía aquello, pero vamos, quizá sí que lo estaban más y sí que había un compromiso mayor, sí que estaba, digamos, en esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuál es nuestra función en la sociedad, y esta es una de ellas, ¿no? No sé. Muy bien, pues Paloma, muchísimas gracias por compartir tus opiniones y tu experiencia con nosotros esta tarde. Y vamos a dar paso ahora a las preguntas o a los comentarios. Marcos, veo que hay interés por el tema concursal. Hay varios comentarios o preguntas al respecto. No sé si convendría plantearlas ahora o quizás como se va a hacer un coloquio monográfico sobre el asunto se pueden dejar para entonces. ¿Qué opinas? El tema concursal es muy complejo y sobre todo es muy complejo la renovación del proceso concursal que está haciendo. Yo preferiría dejarlas para cuando abordemos este tema, que lo abordaremos cuando Alfredo, que es especialista en este tema, esté preparado, porque es el que puede responder a todas las preguntas. Ahora mismo podrían quedarse preguntas sin responder porque no tenemos especialistas en el tema. Entonces yo las dejaría para entonces, porque es un tema muy importante. Alfredo decía que es tan importante y él decía de alguna manera tan grave que no está permitiendo la renovación del proceso para que los trabajadores en un proceso concursal se queden con la empresa. Esto es muy... Entonces yo este tema lo dejaría porque merece una reflexión en sí misma, si Muy te bien. parece. ¿Vale? Muy bien. Veo que José Candela ha hecho algún comentario sobre el papel de los sindicatos y los despachos de abogados en estos procesos. José, ¿quieres hacer tu comentario personalmente? Bueno, vamos a ver, no lo he hecho con el objetivo de hacer un comentario, porque para mí el tema concursal durante los 80 y los 90 fue el marco de la creación de cooperativas en el País Valenciano. En otros sitios no, pero allí y en Cataluña también. Las preguntas mías van dirigidas sobre todo a la gente que está activo en estos momentos. Yo ya estoy jubilado, porque lo que fue fundamental fue la actitud tanto de las autoridades laborales, fiscales y de seguridad social, como sobre todo una cosa que yo creo que se ha perdido bastante, que era el poder de los sindicatos ante esas administraciones. Por eso jugaron aquel papel tan importante. Hoy en día es que creo que sienten que les pueden ningunear y que con ello perderían la cara. Eso es uno de los factores que hace que los sindicatos hoy en día eviten pillarse los dedos en estos temas. Muy bien, muchas gracias. También veo un comentario aquí de Francisco Álvarez Molina sobre los despachos de abogados que al parecer ven mucho más fácil la creación de una sociedad limitada que la de una cooperativa. Si estás por ahí, Francisco, y quieres hacer tú la pregunta a Paloma. Sí, de todas formas, creo que Paloma está muy habituada a este tipo de cosas, pero es la pregunta que lo tenemos que hacer, que me parece importante. Yo lo he vivido en mis propias carnes durante muchos años fuera de, digamos, de las actividades públicas y durante 4 años en tanto que director general de Economía Sostenible, Emprendimiento y Cooperativismo de la Comunidad Valenciana, donde los asesores, sean abogados, auditores o lo que queramos, esas personas que normalmente a las que se acude para obtener pues, una ayuda, una asesoría, una orientación, la mayoría tiene en su mente que el cooperativismo es muy complicado. Entonces, yo creo que eso forma parte también de actividades que FEVECTA en particular lleva muy bien, pero que habría que extender por parte de los poderes públicos, de hacer entender que evidentemente cada cual es libre de elegir la estructura empresarial que estime conveniente, pero poder definir
con exactitud y difundir con simplicidad las ventajas y los inconvenientes de una cooperativa. En el mundo de la asesoría, lo digo por experiencia, por haber tenido una empresa de asesoría financiera, mis colegas de la época y de ahora, la mayoría de las veces lo que hacen es disuadir que se pueda montar una cooperativa, y quería saber un poco si Paloma compartía su punto de vista con la gran experiencia mucho más amplia que tiene Fevecta. A ver, esto pasa, como bien tú dices, Paco, y esto hemos hablado en el pasado ampliamente, pasa en los procesos de constituciones novo, que son mucho más sencillos que las transformaciones. Porque en los procesos de constituciones novo, pues tú tienes básicamente un grupo que normalmente está cohesionado, que tendrá sus historias y sus retos a nivel financiero, a nivel tal, pero es una situación, digamos, está mucho más clara que un proceso de transformación de empresas, ¿vale? Donde, insisto, no solo necesitas un abogado, necesitas un equipo multidisciplinar que pueda abordar ese proceso desde diferentes ópticas. Y además gente que esté de alguna forma cohesionada y acostumbrada a trabajar junta en este tipo de procesos. Entonces, si ya es difícil convencer, digamos, a las consultorías, a asesorías y tal, de que aborden, digamos, procesos de constitución cooperativo, imagínate cuando aparece un grupo de trabajadores por ahí y dice que se quiere transformar en cooperativa, vamos, o sea, bueno, es que ahí no aparecen directamente, o sea, o aparecen en Fevecta, en Comunidad Valenciana, o aparecen en Fevecta o a lo mejor en alguna asesoría que además es cooperativa, que está íntimamente vinculada a la federación. Fuera de ese entorno, en Comunidad Valenciana no hay una capacidad sobre el terreno para abordar este tipo de proyectos. Pero yo insisto, quiero decir, es muy fácil. A veces, yo tengo una visión muy, muy práctica de todo esto, porque al final a nosotros nos toca remangarnos y chafar terra, que se dice en este lugar, ¿vale? Y pisar la tierra. Entonces, al final, cuando hablas con esta gente, pues claro, el planteamiento que te hace es, a ver, si yo tengo en mi base de clientes y en mi base de clientes potencial, o sea, un mercado potencial de, yo qué sé, de 20.000, de 30.000 SLs, y el mercado potencial que tengo de cooperativas es de 200, pues ¿dónde me voy a especializar? ¿Dónde voy a meter más ganas y más tiempo en aprender, en adquirir experiencia y en tal? Cuando el negocio me va a venir por el otro lado, ¿no? Por eso yo antes, cuando estábamos hablando de los territorios, he dicho, a ver, un elemento fundamental es que en el territorio haya una comunidad cooperativa suficientemente amplia y también suficientemente cohesionada. Quiero decir, que tenga algún tipo, hombre, que tenga una organización representativa potente, eso es, digamos, es un síntoma de algo que preexiste, y es que todos tenemos claro que tenemos que empujar en la misma dirección, ¿vale? Y que tenemos que tener un ámbito y poner unos recursos comunes para que esto se haga, ¿vale? Entonces, cuando tienes esa cohesión, esa claridad de objetivos y esa voluntad de alguna forma de que vamos a intentar crecer como movimiento, vamos a intentar, digamos, expandir esa visión que tenemos diferente de la economía, de la democracia dentro de la empresa, entonces, y vamos a poner los recursos, y esos recursos vamos a comprometernos en el tiempo con ellos, ¿vale? Y vamos a financiar y a prestar gente que venga aquí y que participe en debates y que participe y que dedique su tiempo también, que eso es súper importante. Pues entonces, y luego asesorías que te digan que, vale, yo tendré mi campo será, o mis posibilidades de hacer negocios serán mucho mayores con las SLs, pero yo soy una cooperativa, yo estoy comprometida con el cooperativismo y yo de esto voy a saber y me voy a formar y voy a esforzarme y voy a tal. Pues si tienes eso detrás, pues tienes una parte importante del camino hecho. Si no lo tienes, al final, pues hay mucho trabajo por delante, porque tampoco podemos, si verdaderamente queremos tener un impacto relevante en la economía, no podemos tampoco, confiar exclusivamente en el sector cooperativo y en las asesorías cooperativas y en las entidades cooperativas, porque, insisto, nosotros llegamos hasta donde llegamos, los otros son mucho más. Paloma, en este sentido hay una pregunta
un comentario de Enrique Asensi, de Fiare Banca Ética, que barriendo para casa pone de relieve el apoyo que desde Fiare se presta al reflotamiento de empresas por parte de los trabajadores. Y te quería preguntar a ti específicamente sobre el papel que en este terreno desempeña la banca convencional. Enrique, si estás ahí, ¿quieres tú hacer la pregunta y tu comentario? Sí, muchas gracias, Juan Pedro. Sí, efectivamente, yo he lanzado el punto de la financiación. Lógicamente, estos procesos de reconversión necesitan una financiación, lógicamente, para reconvertir la actividad. Y bueno, lo que yo ponía en el comentario, ¿no? Nosotros en Banca Ética, que es Fiare Banca Ética, es una cooperativa de crédito también, de Banca Ética. Entonces, claro, estamos muy cercanos. Normalmente, por experiencia, estas reconversiones acaban convirtiéndose en cooperativas, ¿no? Entonces, claro, tenemos una especial sensibilidad a estos procesos, por cuanto de Fiare Banca Ética nada más estamos financiando proyectos con un gran impacto social demostrable y positivo, lógicamente, ¿no? Entonces, todas estas sensibilidades, ¿no?, de la gobernanza, de los criterios éticos, sociales y ambientales, nos pillan muy de cerca, y la verdad es que sí que estamos haciendo financiaciones para estos colectivos. Entonces, mi reflexión era: ¿qué está haciendo la banca tradicional? Porque, claro, son colectivos que pues, están en crisis, que habrá que pedirle muchos papeles. La banca tradicional dice, uy, esto va a ser imposible que salga, ¿no? Me pregunto, ¿no?, y pongo encima de la mesa, ¿qué experiencia tenéis? ¿Qué respuesta da generalmente la banca tradicional a estos procesos, ¿no?, en los cuales la banca ética pues sí que nos volcamos de lleno en ellos? Muchas gracias, Paloma. Sí, bueno, pues como comentábamos antes cuando hablamos de las transformaciones en la industria, pero en todo tipo de empresas, ¿vale? El marco financiero es muchas veces fundamental, ¿vale? Crítico. Y sí, la banca tradicional, ¿qué papel juega en eso? Pues juega un papel tradicional. O sea, a ver, la banca, todos sabemos cómo funciona, la mayoría de las transformaciones, por lo menos en FEDECTA, que abordamos son de pymes, micropymes, y ya sabemos cuál es, digamos, cómo trabaja la banca tradicional con pymes, micropymes. Y la forma en que trabaja es el sistema informático, que digo yo, ¿vale? O sea, ellos funcionan con una serie de algoritmos, tú metes los datos de los 3 últimos ejercicios de la empresa y normalmente en estos casos aquello sale hecho un cromo y la respuesta que te da el sistema es no. ¿Vale? Y a partir de ahí ya ni negocios, ni disputas, ni nada de nada. Salvo que obviamente que las personas que vayan a asumir la gestión, la propiedad y tal, pues digan, bueno, pues yo tengo propiedades y avalo personalmente el proyecto, ¿no? Y aun cuando sale, digamos, que los números son buenos, también te exigen esos avales personales, ¿no? Claro, lo que comentaba yo antes, o sea, según en qué transformaciones, pues estamos trabajando con gente, quiero decir, partimos de un colectivo de trabajadores, que muchas veces llevan 5 meses sin cobrar, ¿vale? Entonces ya os podéis imaginar cuáles son las situaciones. Quiero decir, capacidad de avalar un procedimiento de estos, ninguno. Entonces la banca tradicional, pues rara vez entra, ¿vale? Muy raras veces entra en este tipo de procesos. Y si entra, desde luego no entra en los casos de transformaciones de empresas en crisis, entrará en los casos de transformaciones por motivos de jubilación del empresario y tal, donde digamos los números de la empresa están claros, ¿no? Y el track record que llevan, porque luego esa es otra, o sea, estás muchas veces creando una empresa ex novo con una propiedad y una gestión completamente ex novo, y aunque la otra fuera muy mala, lo cierto es que la otra tenía un historial en ese banco y esta no tiene ninguno, ¿vale? Y todas esas cosas, o sea, es la forma de funcionar, quiero decir, es que bueno, aquí estamos en este cajoncillo y de ahí yo no me salgo. O sea, la banca tradicional es, este es mi cajón y no, o sea, no me hables mientras te muevas en el cajón bien, pero en el momento que te quieras salir del cajón, y claro, las cooperativas, ya solo por el hecho de ser cooperativas, hasta la más exitosa de todos ya está fuera de ese cajón, ¿vale? O sea, de entrada ya está fuera. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de transformaciones y de otras cosas, ¿no? Claro, ventaja que tenemos pues, en la Comunidad Valenciana, pues que tenemos efectivamente entidades como Fiare, tenemos entidades pues, Caixa Popular, cooperativas de crédito y demás, que
bueno, que entienden el cooperativismo porque ellas mismas vienen del mundo cooperativo, como tú muy bien has dicho, en el caso de FIARE, y que, bueno, pues abordan estos procesos con otras expectativas, también tienen otros objetivos, ¿no? Son banca, digamos, son finanzas éticas que buscan tener un impacto diferente, y entonces todo eso que cuando Juan Pedro me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los beneficios de una transformación? Y yo decía, a ver, yo desde mi punto de vista, para la sociedad y para la economía, una transformación es la bicoca, ¿no? Quiero decir, o sea, al final, el dinero que va a ahorrar a la cosa pública, ese proceso, la riqueza que va a generar a futuro, las oportunidades de crecimiento que va a ofrecer a las personas que se involucren en eso, etcétera, son unos, digamos, bienes sociales que no aparecen en ningún balance, ¿vale? Que la banca, las finanzas éticas, efectivamente, sí que en sus balances sí que aparecen, pero en el de la banca tradicional no. Entonces, bueno, pues ese es el marco, ¿no? Y yo creo que ese es el marco en todos sitios, y eso yo no creo que nadie de los que estamos aquí a estas alturas nos engañemos. Sí. Ignacio Muro tenía una pregunta para ti, creo que sobre la capacidad de las cooperativas para adaptarse a los cambios. Ignacio. Sí, es que recuerdo, bueno, Paloma, estupendo debate, ¿eh? Y Juan Pedro igual, muy bien, yo creo que está dinámico y muy completo. Yo recuerdo, no sé si conocéis, Jack Welch era un CEO de General Electric, y yo recuerdo cuando viene la crisis del 2008, hacía comentarios sobre unos procesos que se producen en la época de Obama, y es que Chrysler llega a ser el 56% de los sindicatos y General Motors el 15%, ¿no? Entonces, en aquel momento, Chrysler era 56% de los sindicatos, además que tenía el Tesoro norteamericano el 15% y creo que el canadiense el 10%. O sea que era una sociedad prácticamente colectivizada y con capital público, ¿no? En aquel momento se puso en marcha lo que nosotros, digo la plataforma, en un comunicado que hicimos referentes a la crisis post-COVID, llamábamos dar un salto cualitativo en la dinámica empresarial mediante la capitalización de ajustes salariales. Lo que hicieron en Chrysler es que les pedían un ajuste salarial a los trabajadores y dice, vale, aceptamos el ajuste, pero lo ponemos en el capital y nos permite mantener el control mientras que se produce la salida de la crisis, ¿no? En cuanto se produce la salida, los trabajadores iban desinvirtiendo, iban tomando posición otra vez. O sea, son soluciones transitorias en momentos de crisis. Bueno, pues yo recuerdo que Jack Welch decía algo así, que decía que no veía salida con la participación de los sindicatos, se oponía, por supuesto, y decía que había una contradicción entre los trabajadores de reacción lenta, así lo llamaba, y el dinamismo que exigían las soluciones del mercado actual. Y esto me lleva a plantear una pregunta a Paloma en general, y es economía digital, necesidad de innovación permanente, incluso innovación rupturista. En un contexto así, ¿se comportan las cooperativas, son capaces las cooperativas de asumir ese dinamismo o tienen tendencia a la conservación, ¿no? O sea, ¿qué experiencias hay cuando el reto es muy innovador, vinculado a la economía digital o algo parecido en retos de transformación, ¿no? Es un debate que me parece que a mí me parece apasionante, porque si no parece que estamos defendiendo, algunas parece que defendiéramos posiciones conservadoras en un mundo dinámico. Yo creo que lo que tenemos que demostrar es elementos de innovación, también elementos colectivos, lo que sería la inteligencia colectiva, y al mismo tiempo la integración entre dirección y cuadros como corresponde al momento, ¿no? Entonces esa es la pregunta. A ver, precisamente nosotros, por ejemplo, estamos teniendo digamos, un crecimiento de las cooperativas de trabajo muy importante, en concreto en los sectores que estás diciendo, ¿vale? ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos motivos, y uno de los motivos apunta a lo que estás diciendo. Uno de los motivos es que, bueno, es un sector donde fundamentalmente la gente que se mete, o mucha de la gente que se mete, es gente joven, y la gente joven tiene una mentalidad, a lo mejor no tan diferente como dice la gente, o sea, como se dice por ahí respecto del trabajo, pero sí que diferente a la nuestra, ¿vale? Sí que diferente
a la generación X, si quieres, que sería la mía. Yo sí que veo ese cambio de mentalidad. Y sí que de alguna forma exigen más libertad, más dinamismo y más participación. Y exigen, pero participación en serio. O sea, no vienen exigiendo, es que claro, está el tema de la participación de verborrea del marketing y tal, y luego la participación verdadera, legal, consagrada legalmente, ¿vale? No que aquí hay muchas reuniones y muchos círculos de participación y mucha mandanga de esas hasta que el CEO de turno decide que esto no funciona y vamos a cambiar, ¿vale? No. O sea, de la que está en los estatutos de la organización, de que yo aquí tengo un voto, ¿vale? Entonces, de ese tipo de... Y además a esos no les engañas, quiero decir. Y también vienen mucho más preparados desde mi punto de vista que en las generaciones pasadas para ejercer verdaderamente en el puesto de trabajo la participación. Y ese es el segundo elemento que quería abordar. Yo, por ejemplo, he visto lo que comentas, ¿no? de que si las cooperativas son lentas o que si su proceso de decisiones y tal es más lento que las cooperativas, digamos, de capital. A ver, yo casi todos los procesos así en los que efectivamente he visto, pues mira, a lo mejor en esta empresa, si hubiera sido una empresa de capital, si hubiera tomado otra decisión o si hubiera tomado antes, ¿vale? En contra del colectivo de los trabajadores, obviamente, y esto hubiera salido adelante, ¿no? Ha sido en empresas de corte muy tradicional, ¿vale? En el tipo de empresas que estás diciendo, no lo he visto jamás. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, porque al final las cooperativas de esas características normalmente incorporan a gente joven que valora mucho el tema de la participación real, y segundo, porque es gente que viene aprendida con las dinámicas concretas de cómo se ejercita en el caso concreto la participación, la de verdad y la efectiva. Es decir, no nos vamos a liar en un debate durante 5 horas que no nos lleva a nada. Aquí hay una serie de técnicas determinadas que afortunadamente les han enseñado, y aquí voy a romper una lanza a favor de la educación, ¿vale? Muchas veces, más fijaros que en la universidad, muchas veces en el entorno educativo de secundaria y de bachiller, que les han enseñado a cómo se coopera, ¿vale? Y a cómo se participa de forma efectiva y a cómo se toman decisiones de forma efectiva. Esas nuevas generaciones vienen con ese aprendizaje hecho. Y cuando están en entornos participativos son muy rápidos, son muy buenos, porque traen eso que las generaciones anteriores no lo traíamos, que hemos sido educadas de otra manera. Entonces, eso marca una diferencia fundamental a futuro que yo creo que es muy positiva en estos entornos. Sí. Muy interesante. Paloma, creo que Joan Gandía también tenía un comentario y una pregunta que hacerte sobre el liderazgo en este tipo de procesos. ¿Estás ahí, Joan? Joan, ¿estás ahí? Manifiéstate. Bueno, parece que ahora no está. Había también algún otro comentario desde Madrid. Creo que es, voy a ver si llego al chat, si consigo llegar hasta ahí, de FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid, relatando un poco cuál está siendo su experiencia de colaboración con los sindicatos. ¿Es así? Sí, hola, buenas tardes. Soy Vidal García, gerente de FECOMA. Sí, efectivamente, quería un poco poner el énfasis en que bueno, pues hemos negociado la creación de un convenio de colaboración entre la economía social y los sindicatos. Inicialmente solamente eran estos agentes y luego finalmente decidimos incorporar también a la propia administración, a la Comunidad de Madrid, en el convenio para que, bueno, pues intentar resolver pues todo este tipo de conflictos o muchos de los conflictos que habéis mencionado que existen especialmente pues en el ámbito administrativo, ¿no? Con las ayudas y con otras cuestiones que nos podría facilitar el que estuvieran, aunque no aportan fondos específicos para esta labor. Pero es verdad que en Madrid tenemos unos programas de apoyo a la creación de cooperativas y a la incorporación de socios que son
que son muy buenos. Realmente hay una ayuda importante. El problema que tenemos es que el tope de presupuesto suele ser bajo y entonces no llega para cubrir todas las necesidades que se dan en Madrid. Y si hubiese un periodo de mucha actividad de transformación de empresas o de creación de nuevas empresas fruto de empresas en crisis, pues sería complicado porque el presupuesto seguiría siendo bajo. Total, aunque las ayudas individuales son buenas. Pero bueno, lo que sí quería destacar era que con los sindicatos hemos encontrado siempre una predisposición buenísima. De hecho, pues no hubo ningún problema en preparar el convenio, su participación. Les pedimos, les especificamos en el convenio algunos de los puntos en los que queríamos que intervinieran, les parecieron bien. Y el problema que tuvimos es que se convocaron las elecciones justo cuando se iba a firmar el convenio y por tanto se nos quedó ahí colgado. Lo hemos retomado, incluso han cambiado las personas o una de los secretarios generales, en concreto de Comisiones Obreras de Madrid, y la nueva secretaria general pues tiene la misma disposición que tenía la anterior, es decir, de participación absoluta, de colaboración, de firmar el convenio lo antes posible, que les parece súper interesante. En fin, también os digo que no hemos entrado en materia, es decir, que no hemos estado en ningún caso concreto que a lo mejor ahí saldrían algún conflicto o algún problema más concreto, pero no hemos tenido ocasión, ¿vale? Pero desde luego disposición total y absoluta al máximo nivel, vamos. Muy bien, gracias, gracias Vidal. Xavier Vicedo tenía también una pregunta o algún comentario que hacer sobre el papel de los despachos de abogados, sobre la financiación de los procesos de transformación de estas empresas. Xavier, estás por ahí, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Sí, gracias, Juan Pedro. La cuestión va, más que una pregunta, es un planteamiento, ¿no? Es decir, y va en la línea que planteaba Paco Álvarez, las SLs versus cooperativas, y que también tan identificado tiene Paloma, ¿no? ¿Dónde está el problema? Cuando hay problemas en una empresa, se acude al auditor, al abogado, o incluso en ocasiones al financiador también. La cuestión es yo creo que muy pocas veces, tal como mencionabais antes, se tiene en mente, en la carpeta de estos señores, de estos despachos, la posibilidad de las transformaciones que estamos hablando aquí. Ahí es donde a lo mejor, no sé cómo, pero tal vez cabría pues, un esfuerzo de comunicación, ¿no?, hacia estos agentes para que entre las posibles soluciones puedan tener esta. No sé hasta qué punto, pues yo creo que puede ser viable, ¿no? Pero bueno, es un planteamiento. Era esto, ¿eh? Gracias. Gracias, Xavier. Y está con nosotros Joan Gandía, ha regresado. Y Joan, ¿querías hacer algún comentario, creo, sobre el liderazgo, ¿no?, en este tipo de procesos? Disculpad, es que estaba todo el rato con vosotros y he recibido una llamada necesaria porque era un tema de agenda. Sí, yo escuchando, me ha gustado toda la disertación de Paloma, ¿no?, porque creo que la ha enmarcado muy bien. Lo que pasa es que a mí me surgían dudas cuando hablábamos del grupo, ¿no? Evidentemente es importante que el grupo sea un colectivo, ¿no?, que tenga una ilusión, que tenga ganas por ese proceso y llegar a tiempo, como bien dice ella, para que nadie, si es un tema financiero, pues nadie compre, o si es un tema que entra en concursal, pues que no entre. Pero yo ahí veo una cuestión relevante, que es el tema del liderazgo, ¿no? Es decir, a veces hablamos de grupo, pero necesitamos de personas que tiren del grupo, que ilusionen, que entusiasmen y que, entre comillas, vendan el proyecto y que ese proyecto va a salir, ¿no? No sé si nos encontramos, por la trayectoria que tienen este tipo de reconversiones, Paloma, si normalmente se suele encontrar en los grupos mujeres, hombres que son capaces de pegar ese tirón, ¿no?, al grupo.
Sí, a ver, es que hay tantos temas, pero el que estás abordando obviamente es fundamental. Sí, en todos los grupos suele haber un liderazgo que efectivamente es el que tira de los compañeros, que puede ser una persona o un grupo de personas. De hecho, a ver, al final uno en el proceso, digamos, de transformación con el que estás trabajando con ese grupo, muchas veces, como estaba comentando antes, te ves obligado a compactar todo el proceso en un periodo de tiempo a veces muy limitado, ¿no? Entonces, a veces no tienes todo el tiempo que te gustaría de trabajar con el colectivo para, digamos, que entiendan en toda su profundidad y que interioricen en toda su profundidad lo que va a suponer esa transición, ¿vale? Que van a hacer desde su posición de trabajadores hasta su posición de socios trabajadores. Sin embargo, sí que, o sea, y al final el modelo ahí es coger efectivamente a las personas que ejercen esa labor de liderazgo y que te mantienen una relación de confianza, ¿vale? Y, o sea, de confianza, o sea, que el grupo confía en ellos y ellos sirven al grupo, se sienten servidores del grupo porque el líder siempre es servidor del grupo, ¿vale? Y se sienten comprometidos con el grupo. Pues coger a esas personas y sí que en ese periodo corto de tiempo a lo mejor no te da tiempo a trabajar con todos, pero que estas personas lo tengan muy claro, ¿vale? Ser muy transparentes y contestar a todas sus preguntas. Y antes hablábamos del tema y yo les decía, es que te van a hacer 40 veces la misma pregunta y 40 veces vas a tener que contestarla y la tienes que contestar siempre y de igual manera para dar seguridad, para dar transparencia y para que la gente tenga claro dónde se mete. Y fundamentalmente muchas veces ese proceso se hace con precisamente ese grupo de líderes, porque luego no tienes tiempo de trasladar todo eso al resto del colectivo de esa forma que te gustaría. Entonces, al final, los líderes tienen que entenderte, tienen que interiorizarlo y tienen que arrastrar al resto. Y luego ya hay un proceso mucho más largo, una vez la cooperativa ya se ha constituido, de inducción, ¿no? de todo ese proceso de transición que comento, donde va a llegar a todo el colectivo, ¿no? Pero inicialmente, muchas veces, se trabaja con ese grupo, con ese liderazgo, efectivamente. Y bueno, al final, pues ese liderazgo muchas veces pues está caracterizado por gente que o conocía el cooperativismo o venía del cooperativismo o había tenido alguna experiencia o por lo menos tenía muy interiorizados los valores del cooperativismo y en ese sentido pues volvemos un poco al marco general, ¿no? De este encuentro, ¿no? de que es gente que tiene muy interiorizado el valor de la democracia también en la economía, ¿no? Estupendo, Paloma. Gracias. Yo creo que nos vamos acercando ya al final del coloquio. Creo que he dado paso a todo el mundo que quería intervenir. Quizá me equivoque. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o preguntar algo más? Bueno, pues si nadie quiere intervenir, pues solo deciros que, bueno, que ha sido un placer conversar con Paloma esta tarde. Y sí, mira, compartir... quería sí. intervenir. Sí, adelante. Perdona. Adelante. Bueno, yo soy funcionario. Durante muchos años he sido funcionario encargado de la promoción y el fomento del cooperativismo y la economía social en la Comunidad Valenciana y de registro de cooperativas. Y estoy al 90% o más de acuerdo con las palabras de Paloma. Pero sí que quiero resaltar una cosa, que los poderes públicos tienen mandatos, el 129.2 de la Constitución nos dice que hay que apoyar a los trabajadores en la adquisición de los medios de producción. Eso no se da, no se da. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana habla de promocionar cooperativas y sociedades laborales y otras formas de participación de los trabajadores en la empresa. No se da, no se cumple. No se cumple. Y luego, entonces tenemos un mandato constitucional radicalmente insatisfecho. Los programas de ayuda al fomento del cooperativismo, a las sociedades laborales, son programas de empleo. No son programas, no son en ninguna forma programas de acceso de
los trabajadores a la participación en la empresa en que se encuentren, sea mercantil, sea cooperativa o sea un híbrido como las sociedades laborales. Eso por una parte. Por otra parte, no hay estructuras en la administración pública española, hasta donde yo conozco y tengo bastante experiencia en estas cosas, de apoyo a procesos de transformación, de reflotamiento, de reconversión o de simplemente cambio de paradigma empresarial para que los trabajadores accedan desde el patio de butacas hasta el escenario de la empresa. Eso no existe. Y por lo tanto es necesario que se cumpla aquel principio y que se den estos factores, estas estructuras en la administración pública, y que si la administración pública, por la dificultad de su configuración, no está en condiciones de aportarlo, pues que haga lo necesario para que particulares que conozcan estas materias puedan hacer frente a esta necesidad. Porque es una necesidad, como Paloma ha dicho muy bien, de la comunidad, porque lo único que produce son beneficios a la comunidad. Y además de ello, tiene otro beneficio que quiero añadir, y es el que el trabajador deja de ser un mero mandado del empresario para poder ser un actor de la vida económica y de todo lo que detrás lleva la vida económica, porque la economía, hoy por hoy, es la principal manera de integración de las personas en la sociedad. No solamente eso, ha hablado también Paco Álvarez y ha puesto de relieve la dificultad de la concepción jurídica y de la transformación. Es cierto que es difícil transformar una mercantil en una cooperativa desde el punto de vista económico, financiero y también desde el punto de vista jurídico. Y eso porque la cooperativa es una empresa muy compleja desde el punto de vista jurídico, donde se mezcla el papel de los trabajadores, de los socios, con el papel del empresario. Pero esa no es la verdadera dificultad. La verdadera dificultad es la falta de apoyos. Tenemos el caso de las sociedades laborales, que son entidades mercantiles, anónimas o limitadas, con unas pocas características especiales, donde teóricamente esa transformación debería ser muy sencilla y tampoco se da. El verdadero problema es la falta de apoyo de los poderes públicos. Y hay que lamentar que en el tiempo del franquismo, con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, se instrumentaron créditos importantísimos públicos a favor de procesos de reconversión de empresas que han desaparecido por completo de los planes de fomento del cooperativismo y de las sociedades laborales. Bueno, no quiero seguir más, pero la verdad es que creo que aquí el impulso fundamental tiene que venir no desde la empresa ni desde el propio sector cooperativo, sino desde la administración pública, que tiene un mandato que está incumpliendo. Por otro lado, hay un problema fundamental, esencial en este momento, que nos distingue de los procesos de los años 70, 80 y de los primeros de la reconversión industrial, de las crisis, y es la ley concursal. La ley concursal única y exclusivamente está enfocada a la satisfacción de los créditos, y especialmente a la satisfacción de los créditos públicos, de Hacienda y de la Seguridad Social. Las últimas modificaciones que se pergeñan de la ley de concursal abren alguna brecha en la posibilidad de la creación de empresas de economía social por empresas en crisis, sobre todo porque se está dibujando la posibilidad de que unidades productivas de la empresa, y no toda la empresa, pasen a reconvertirse o a reflotarse o a salirse o a sacarse del proceso concursal, pero sin embargo todavía no es bastante lo que se ha de hacer. Lo que se ha de hacer es fundamentalmente un apoyo decidido por parte de los poderes públicos y de sus responsables, que se ha hecho en falta. No hay una verdadera política, ni lo ha habido desde los tiempos de 40 años que llevamos de Constitución. Nunca ha habido una verdadera política de promoción de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Nada más, solo quería decir eso. Muchísimas gracias. Y bueno, lo dicho, Paloma, muchísimas gracias. Un placer haber charlado contigo esta tarde. A todos también. Encantado de haber compartido este rato con vosotros, con vosotras.
Y antes de cederle la palabra a Marcos para que despida la sesión, pues lo único que me queda es animaros a leer Alternativas Económicas, a suscribiros a Alternativas Económicas y apoyar nuestro proyecto cooperativo, de periodismo cooperativo, libre e independiente. Muchísimas gracias y Marcos, adelante. Gracias. Yo también animo a suscribirse a Alternativas Económicas. Hay que potenciar estas iniciativas emergentes del cooperativismo en otros sectores y en todos los sectores. Yo, para terminar, quiero contar una pequeña historia que me ha recordado Paloma cuando decía la importancia del control sobre el trabajo, al hablar de su maternidad y del control sobre el trabajo. Y aquí quiero volver a la empresa tradicional, que nos hemos centrado mucho en la economía social. En el siglo pasado se investigó mucho este tema de las relaciones laborales, se potenció mucho la emergencia de la sociología industrial y de la psicología industrial. A mitad de siglo, un psicólogo estadounidense, Frederick Herbert, que murió en el 2000, era psicólogo clínico. Le pidieron que investigara las condiciones de trabajo para ver cómo se podía incrementar la producción en la línea del Fordismo, ¿no? Por si la luz, el sonido, la música, el calor, el frío influía más para incrementar la producción. Y vio que la producción era lo mismo si daba más luz o menos luz, y se le ocurrió romper la cadena de producción y crear grupos de trabajo. Y descubrió que a medida que los grupos de trabajo eran más autónomos en su toma de decisión, es decir, se autoorganizaban más, la producción aumentaba y además aumentaba la calidad. Esto lo tomó el Instituto Tavistock en Frankfurt, incluso Volvo entonces fue famosa por la ruptura de cadena que hizo entonces, ¿no? El cómo la autonomía en la gestión, el control sobre tu trabajo, por tanto la participación, que es lo que defendemos en la plataforma por la democracia económica. Esto que lo investigaba la gran empresa se ha olvidado. No solo se ha olvidado, sino que hemos regresado, la empresa tradicional ha regresado a condiciones de esclavitud y de precariedad. Acordaros de los problemas que tenemos con los riders, con el empleo temporal, etcétera, ¿no? Bueno, me parece gravísimo todo lo que está pasando en esta situación, ¿no? Entonces, una de las defensas de la plataforma por la democracia económica es justamente volver a defender la participación y la democracia en la empresa, que evidentemente la recuperación de la empresa pasa muchas veces por la economía social, pero también por la empresa tradicional. Nada más, yo quiero dar las gracias, muchas gracias Paloma y muchas gracias Juan Pedro por la dinamicidad del debate y muchas gracias a todos los que habéis participado por la participación y por la implicación que habéis tenido. Volveremos a tener un debate nuevo sobre el tema de la ley de concursal, que es verdad que es importantísima, pero desafortunadamente Alfredo, que es el que lo iba a hacer, no ha podido estar con nosotros. Y además en Plataforma por la Democracia Económica plantearemos todavía, nos quedan en nuestro programa 2 debates más para potenciar el concepto de democracia económica. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que nos veamos de nuevo todos. Gracias a todos.